Bueno, pues continuamos aquí en esas actividades programadas para hoy, sábado 15 por la mañana, aquí en Festum. Y en este caso vamos a hacer una conferencia sobre Imilce, la Penélope íbera. Imilce quizás sea una de las pocas mujeres íberas de las que más se conoce, ¿vale? De las pocas que han quizás sobrevivido al pasar de los tiempos, porque ya sabemos que cada vez cuanto más atrás vamos en el tiempo, pues es más complicado tener testimonios de primera voz y, bueno, en el caso de las mujeres, mucho más. Y si ya nos vamos al mundo íbero, que no tenemos todavía ni descrito ni descifrado el lenguaje, pues evidentemente todo se complica más. Menos mal que la arqueología a veces pone luz donde tenemos sombras, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién mejor que Lidia Merenciano, que ella es arqueóloga y antropóloga y además divulgadora en redes de cuestiones de la antigüedad? En este caso va a hacerlo sobre Imilce. Ella comenzó pues, sobre todo en la pandemia, cuando vio que había pues, vídeos en TikTok y de divulgadores que decían cosas que no eran ciertas, porque de eso, por desgracia, pues hay unos cuantos y cuantas. Y entonces, bueno, ella dijo, ¿y por qué no puedo hacer yo mi propio canal de divulgación en el que realmente sí diga las cosas pues con un rigor, ¿no? Que es de lo que se trata aquí en Festum también, ¿no? De que las cosas que se digan, pues se digan con rigor. Así que, bueno, no le quito más tiempo porque ella nos va a hacer ese recorrido por esa mujer y nada, pues darle muchas gracias por prestarse a venir aquí a Festum, a Almedinilla, desde tan lejos, y esperamos volver a contar con ella en otras ediciones. Muchas gracias. Si queréis sentaros, corred ahora antes de que empecemos la grabación. No lo sé. ¿O preferís quedaros ahí de pie? No hay problema. Uop. Bueno, pues hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Lidia Merenciano y os vengo a hablar un poco sobre Imilce. Pero primero quiero empezar a hablar un poco sobre mí. Va a ser un poco egocéntrico, pero creo que sirve bastante bien para saber cómo hemos llegado a estar aquí hoy, a 15 de agosto de 2026 en Córdoba. Yo soy de Segovia, soy arqueóloga, antropóloga física y además también soy escritora. Y este libro es la razón por la que estoy aquí. Pero ahora os voy a explicar más adelante por qué. Yo hice la carrera de arqueología en la Universidad Complutense de Madrid y que yo la hiciese fue una casualidad completa porque yo ni siquiera sabía que existía la carrera de arqueología. Es una carrera que es relativamente nueva en prácticamente las pocas universidades que hay. Fíjate que Andalucía es probablemente la comunidad autónoma que más carreras de arqueología en más universidades hay, porque tenéis mucha arqueología, yo creo que es bastante evidente por eso. Pero yo no sabía que había arqueología y yo estaba segura de que iba a hacer lenguas modernas y traducción. Yo quería hacer idiomas, siempre me han gustado muchísimo, pero al final el destino quiso que yo acabase siendo arqueóloga y no otra cosa, y que acabase aquí contándoos esto. Yo cuando estaba en la carrera me obsesioné por completo con un tema que son los muertos, ¿vale? Me encantan los muertos. Yo la primera vez que fui a una excavación, que fue romana, en Segovia solamente hay cosas romanas prácticamente, parece ser que solo tenemos eso, y lo que pasó fue que se encontró en mitad del yacimiento romano algo que parecía una reutilización, que es algo que pasa mucho en la arqueología. Todo el mundo reutiliza absolutamente todo. Por ejemplo, la única razón por la que seguimos teniendo el Coliseo es porque se reutilizó durante muchos años. O sea, es que es esto, cuando los humanos vemos piedras bien hechas, las vamos a reutilizar, no somos tontos, no vamos a dejar que eso se pierda. Pues algo así sucedió. Había una reutilización de las termas romanas como una tumba medieval. Entonces yo estaba, bueno, imaginaros mi yo de 18 años, primero de carrera, súper emocionada, en plan, unos muertos, unos muertos. Bueno, pues ¿qué pasa? Que a mí me dijeron que no podíamos hacer nada con esto hasta que no llegase la antropóloga. Yo pregunté, ¿y eso por qué? Y me dijeron que la única forma legal, bueno, que ya sabemos cómo funciona el tema de la arqueología, pero se supone que debería haber siempre un antropólogo físico vigilando los movimientos de cuerpos, más que nada porque son los que hacen los papeles, entonces pues tienen que estar atentos. Y a mí se me quedó eso en la cabeza, entonces yo ya sabía desde primero de carrera que quería hacer un máster en antropología física para poder especializarme en arqueología de la muerte y hablar sobre muertos y además
pues trabajar sobre ellos. Y eso fue pues, lo que ha sido mi carrera académica. Luego empecé en redes sociales, como muy bien hemos adelantado, porque yo empecé a ver muchísima desinformación al respecto de lo que era la arqueología. Y es que la arqueología siempre se ve como algo de Hollywood, algo que no existe, que solamente está en las películas, o que somos los que paramos obras y fastidiamos a todo el mundo y quitamos tierras a la gente. Nada más lejos de la realidad, y fijaos que yo he estado trabajando durante unos años en una empresa de arqueología que nos dedicábamos a movimientos de tierras, y ya os digo yo que es muchísimo peor la parte de los arqueólogos que la de los obreros, porque a nosotros nos dan un tiempo ridículo para sacar toda la información que tenemos que sacar. Es muy frustrante y bueno, que la imagen de los arqueólogos nunca ha sido la más positiva, siempre ha sido muy fantasiosa o muy desperdigada por el suelo. Entonces yo decidí que lo que iba a hacer iba a ser empezar a hablar sobre arqueología, y yo empecé muy cabreada. Yo empecé básicamente llevándole la contraria a una persona que dijo que en 500 años, cuando los arqueólogos descubran tu cuerpo, van a decir tal, tal y cual. Entonces yo dije que no, que esto era mentira, y así empezó mi aventura. Luego comencé con una cosa que es la que más me llevó a que la gente me conozca, que es hablar sobre noticias. Y en mitad de estas noticias yo conté una excavación que se estaba empezando por esos años, que era sobre la tumba de Cleopatra, que muchas personas me conocen por eso. De hecho, todavía de vez en cuando, ahora ya menos, pero mucha gente me ha gritado por la calle: ¡eres la de la tumba de Cleopatra! Y es bastante raro, pero es divertido que te conozcan por cosas que son interesantes, y más si tienen que ver con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, pues así, sin quererlo, yo de repente me encontré de hacer vídeos simplemente porque yo quería hacerlos, a que se convirtió en mi trabajo. Y ahora mismo yo trabajo siendo divulgadora en redes sociales y hablando sobre arqueología, que es un trabajo que tienen otras 5 personas igual en España ahora mismo, y nos conocemos entre todos, y la verdad es que yo estoy muy contenta. Por ejemplo, trabajo ahora mismo con el diario.es, todas las semanas hacemos desmintiendo bulos arqueológicos, y llevo con ellos casi un año haciéndolos y todavía no se nos han acabado la cantidad de bulos que salen prácticamente todos los días al respecto de la arqueología. ¿El qué? Y ni se van a acabar, por supuesto que no. Luego, mi trabajo principal, que es para lo que más hago, es con National Geographic, con la revista Historia, que hago tanto artículos como vídeos para ellos. Entonces hago un poco de todo. Tengo martes de curiosidades arqueológicas, donde voy contando cosas, sobre todo tumbas, porque me encanta hablar de muertos, esto es una cosa que voy a repetir, pero hablamos también de noticias normales. Y en los artículos hay una cosa que me gusta hacer mucho, que es noticias de España. Entonces, pues me tienen un poco ahí de experta de arqueología española, que me hace mucha ilusión, porque entonces, por ejemplo, esta semana he cubierto los descubrimientos que se han hecho en el yacimiento de mi tutor de tesis, que eso me parece una locura poder hacer cosas así que yo encantada. Luego, por ejemplo, en la UNIR, que es la Universidad de La Rioja, la Universidad de Internet, acabo de terminar, una asignatura para su nuevo máster en arqueología. Así que si alguien se apunta al máster de arqueología de la UNIR, que sepa que la asignatura de arqueología de la muerte la he hecho yo entera. Todos los apuntes, los exámenes, los vídeos, ahí me vais a ver la cara, entonces voy a ser yo hablando sobre ello, pero un montón de cosas así. Este año me dieron el premio a Mujer del Año de Segovia, que me hizo muchísima ilusión. Soy la super segoviana más joven de la historia. Es muy raro, estamos yo, Isabel la Católica, cosas así, ¿sabes? Solamente pues eso. Y también hago cosas de vez en cuando para Clan TV, que me parece muy importante, y esto me parece lo mismo que con jornadas como esta. Enseñar arqueología a los más pequeños es la manera más radical de que a la población le empiece a gustar y a interesar por la cultura y la arqueología. Porque si a ti desde pequeño te dicen que las humanidades son una mierda, tú vas a creer que las humanidades son una mierda y no vas a querer meterte a ellas. Entonces me parece que es increíble poder acercar a un público tan pequeño y tan maleable la arqueología, aunque sea... Esto no lo he hecho tanto como me gustaría, ojalá seguir haciéndolo más. Pero bueno, para que entendáis la importancia que tiene mi trabajo, y ya me callo, ya empiezo de verdad con la charla, porque si no nos podemos estar mucho tiempo, hace un año salió una noticia que igual conocéis, que fue que se había descubierto debajo de las pirámides de Giza una ciudad extraterrestre. Fijaos, Fijaos. ¿Qué pasa? Que jamás nadie me ha mencionado tanto en vídeos en mi historia en redes sociales, ¿vale? Todo el mundo sabe, en plan, Lidia habla de esto, Lidia habla de esto, y yo durante unos días no tenía ni idea de lo que estaban hablando, porque todas las imágenes que salían eran terroríficas. O sea, si veis esto,
Son imágenes claramente, además, algunas hechas con inteligencia artificial, otras hechas con el Canva, no sé, pero empezó a surgir el rumor de que efectivamente se había encontrado una estructura gigante debajo de las pirámides de Egipto y que los arqueólogos nos llevaban mintiendo un montón de años y que nos dan subvenciones. A mí me encantaría que lo de las paguitas fuese cierto, porque significaría que los arqueólogos estamos mejor pagados de lo que estamos, ¿no? Pero me gusta mucho la dualidad de que los arqueólogos somos unos muertos de hambre, pero también nos paga el gobierno. Las dos cosas no pueden ser. O sea, hay que decidirse un poco el negacionismo, ¿no? Bueno, pues empezó todo el mundo a hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque la verdad de las mentiras, valga la redundancia, la verdad de las mentiras es que siempre hay una parte que es cierta y que pueden agarrarse a ello para luego decir lo que quieren decir. Entonces, cuando surgió lo de las pirámides, resulta que había un artículo científico que hablaba sobre ello y también una noticia arqueológica. Ninguna de las dos decían que había una ciudad extraterrestre, ni maquinaria extraterrestre, ni nada por el estilo. Lo que sucedió es que se había encontrado una estructura cerca de las pirámides que muy probablemente había servido para la construcción de las mismas. Nada raro, nada que no se pensase que hubiese allí, algo que se sabía desde hace mucho tiempo, pero que se acababa de excavar, descartado. Y la segunda, el artículo científico, es un artículo científico que nadie leyó. ¿Vale? Es un artículo científico que nadie... Estaba en abierto, no había ni que pagar Nature, ni había que pagar los 50 € que te cuesta normalmente leerte un paper, no, estaba en abierto. Y el artículo hablaba sobre que se había mejorado una técnica de georradar del suelo, que lo que nos diría, y dijeron ellos, podría llegar incluso a verse algo debajo de las pirámides de Egipto. Condicional, podría. O sea, no que se había encontrado. ¿Qué pasa? Claro, que la gente lee lo que quiere, entiende lo que quiere y así es como se crea una noticia falsa arqueológica. Y esa es la razón por la que es tan importante que exista gente formada que cuente este tipo de cosas. Porque un experto se puede equivocar, por supuesto que sí, se va a seguir equivocando, pero lo va a hacer desde al menos una metodología, que es lo que muchas veces no se tiene. Y es muy peligroso. Porque las personas, por ejemplo, que firmaron ese artículo, las que crearon toda esta historia fantástica, eran ingenieros, no tenían nada que ver con la arqueología, eran además gente con mucho dinero que no sabía lo que hacer con él y que además lo anunció en un podcast de CryptoBros. ¿Vale? O sea, creo que tiene todos los ingredientes para saber que era un poco delicado, pero aún así, bueno. Y esta es la razón por la que hago lo que hago y por la que estoy aquí, por la que soy tan cabezota con este tipo de cosas. Porque algo que suena tan falso como el haber encontrado una ciudad extraterrestre bajo de las pirámides de Egipto, mucha gente lo creyó. Y eso es el problema. Entonces, bueno, ¿cómo nace la novela que os he dicho antes, Penélope? Bueno, yo os he dicho que esto servía para algo y es para contaros que el mundo editorial es una mierda, ¿vale? El mundo editorial es una mierda y es muy difícil acceder a él. Yo durante toda mi vida he estado escribiendo, toda mi vida he estado soñando en poder escribir un libro y la oportunidad no me llegó hasta que me empecé a hacer famosa en redes sociales y entonces ahí les empecé a interesar un poco más. ¿Qué pasa? Que yo subí un microrelato histórico que me habían publicado en un periódico que me hizo muchísima ilusión y a raíz de ahí lo vieron un par de personas que me ofrecieron la posibilidad de escribir una novela. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente la primera novela que tú publicas con una editorial grande, la mía es Penguin Random House, concretamente Ediciones B, que publica gente como Santiago Posteguillo, por ejemplo, creo que igual os suena así, los romanos, ¿no? Pues la primera novela que publicas normalmente suele ser un encargo editorial. Tú no sueles elegir lo que puedes escribir, luego una vez, si les ha gustado, ya puedes hacer lo que quieras, que es lo que me ha pasado a mí. Ellos querían que alguien escribiese sobre Penélope, sobre la figura de Penélope, y esto fue antes de que Nolan dijese que iba a hacer la Odisea. Habría sido genial si mi libro hubiese salido este año y no hace 2, porque supongo que habría ido, claro. Es que nunca puedes saber cuándo el mundo va a cambiar y van a estar todo el mundo mirando a una cosa concreta. Pero bueno, a mí me ofrecieron la posibilidad de hablar sobre Penélope, pero ellos querían que yo hiciese una cosa, que yo hablase sobre los 20 años que Penélope se quedaba en Ítaca. Supongo que todos sabéis de qué va la Odisea, ¿verdad? Vale, pues Penélope pasa 20 años... Bueno, quién sabe. Yo tuve una de mis mejores amigas, que hay veces que parece que es su primer día en la Tierra y por eso la quiero muchísimo, porque es graciosísima. Cuando leyó mi libro, me dijo, eso es como el capítulo de Los Simpson. ¿Vale? O sea, entonces yo no voy a... O sea, la gente puede no saber qué es la Odisea. Ahora mismo con Nolan y con la traca que se está dando... Bueno, ha habido un caso de una influencer bastante famosa de libros que mandaron un libro de la Odisea y dijo, ¡oh!
La Odisea, pero esa es la película que acaba de salir, ¿no? O sea, ese es quiero decir que no vamos a juzgar a nadie por no... Claro. Penélope, la mujer de Odiseo, el protagonista de la Odisea. Está 20 años esperando a que su marido regrese, 20 años en el que está cuidando de su hijo y de su reino, y querían que yo hablase sobre esto. A mí me pareció primero que esto es una cosa que ya se ha contado y hay gente que lo ha hecho mucho mejor que yo, por supuesto. No me voy a comparar yo con Margaret Atwood, ni se me ocurriría, y con otras muchas personas que han hecho cosas fantásticas. Pero además también querían que fuese también un poco de intriga, palaciega, y no me encajaba. O sea, yo estuve a punto de decirle que no a Penguin Random House, que habría sido una locura por mi parte aquí, pero yo estuve a punto de decir que no porque no me interesaba. Hasta que, como yo dije, mira, voy a darle una vuelta, no voy a decir que no de golpe, y me puse a investigar. Y esto es un fragmento de la nota de autora de mi libro. Buscando información, encontré con que Pausanias es... eso sí que es el influencer de época romana, era un griego que se dedicó a, básicamente, era geógrafo, historiador, escritor. Pausanias lo hizo todo lo que se podía hacer lo hizo. Y su obra más famosa es La descripción de Grecia. En ella pues va pasando por los distintos lugares de Grecia, lo he dicho, es un influencer de viajes, y va describiendo qué parte de Grecia hacía tal, y no solamente eso, sino que hablaba con los locales para que les contasen la historia de los sitios, que es la mejor manera de viajar y de conocer los lugares. Pues llegó a Mantinea, que es una ciudad en el Peloponeso, y allí se encontró con que los locales hablaban de que allí estaba la tumba de Penélope. Algo que me pareció muy interesante y empecé a indagar más. Y los locales decían que lo que había sucedido, que es una versión muy romana de la Odisea, que es que cuando Odiseo volvió a Ítaca, y después de matar a todos los pretendientes de Penélope, le echó la culpa a ella de que hubiesen querido casarse con ella y la exilió. La exilió a Esparta, porque mucha gente no lo sabe, pero Penélope es una princesa espartana. Venía de una gran familia espartana. Entonces la había desterrado con su padre y allí se acaba la historia y acabaría muerta en Mantinea sin saber muy bien por qué. Entonces yo dije, esa historia me parece mucho más interesante que la que me han propuesto. Así que yo les hice una contraoferta, entonces yo decidí que iba a contar la historia, la Odisea de Penélope, lo que pasa justo después de la Odisea. También hay partes de pasado que son más odiseamente correctas, pero también hay una parte en la que la desarrolló. Y todo forma parte tiene base en la historiografía y la arqueología. Y esto me pareció, fue un trabajazo que me ocupó bastante tiempo de mi vida, pero que agradezco muchísimo porque me ha traído cosas increíbles. Como por ejemplo, bueno, este es Pausanias, pero por ejemplo, el año pasado estaba yo en las fiestas de Cástulo, en Linares, en Jaén, y pues yo estaba con un grupo de recreación que se llama la Guardia Pretoriana, y me contaron que bueno, me iban a llevar a Cástulo a enseñarme el mosaico de los Amores, que es precioso, si no lo habéis visto tenéis que ir a verlo porque es impresionante. Pues me contaron, pero ¿tú sabías que aquí tenemos una Penélope íbera? Y yo dije, uy, ¿por qué? Esto me interesa. Y efectivamente, cuando me empezaron a contar la historia, lo siento por la imagen quemada, es Penélope, imaginarosla tejiendo y esas cosas, lo que suele hacer Penélope, ¿no? Pero me empezaron a contar la historia y me pareció tan interesante que cuando me hablaron creo que fue del Ayuntamiento de Almedinilla para que mandase una candidatura para venir aquí, y me dijeron que era sobre la mujer íbera, y dije, yo creo que sería perfecto, estoy en Andalucía, así cuento una historia andaluza, y puede que mucha gente no conozca tanto a Imilce y quién era y por qué es importante, porque de verdad que tiene muchísimos paralelismos con la historia de Penélope. Y pues bueno, la gran odisea que ella tuvo que pasar, porque siempre hablamos del regreso del héroe, pero nunca hablamos de lo importante que fueron los personajes femeninos para Odiseo. Sin los personajes femeninos la Odisea no habría llegado a ninguna parte. O sea, ya os lo digo yo que Odiseo se habría quedado varado en una isla muerto, tirado en una roca. O sea, eso es otro tema para otro momento. Si queréis que venga a hablar sobre Odiseo y la Odisea, me encantaría, pero bueno, vamos a hablar sobre Imilce, ¿vale? Hay veces que se escribe con H, a veces que se escribe con I. A mí me gusta con H, da igual, y ya veréis por qué. Levantad la mano si habéis escuchado hablar sobre Imilce o sabéis la historia de Imilce. Muy bien, solo 3 personas, perfecto. Porque vamos a hablar, me parece muy interesante porque al igual que Penélope, parece una historia casi a caballo entre la realidad y la arqueología.
Sabemos que lo que ocurre en la Odisea es completamente ficticio, pero se basa en un evento arqueológico, porque Troya existe. Es una cosa que mucha gente le sorprende, pero Troya existió. No, la guerra de Troya no fue la guerra por la mano de Helena, pero sí que fue una guerra que muy probablemente fuese por la disputa del territorio, porque Hisarlik, el yacimiento que es Troya, está en una posición estratégica en Turquía, donde pasaba muchísima gente, entonces muy probablemente fuese por recursos, pues lo que sucedía en la Edad del Bronce, también os digo, es una cosa bastante normal. Pues lo que pasa con Imilce es un poco similar. Ya os voy adelantando que todo lo que sabemos de ella es de fuentes secundarias, la mayor parte, entonces que hay que tomarlo todo con un poco de pinzas. Pero eso es lo que le hace interesante, porque ha llegado hasta el día de hoy algo que no sabemos si es cierto. Entonces esto casi os lo voy a contar como un poco un true crime, ¿vale? Soy Marta Caballero y os voy a hablar sobre esto, que me parece muy interesante. Imilce, tenemos que empezar primero por la etimología, porque esto siempre es muy interesante, y además que vais a ver que todo encaja demasiado bien, ¿vale? O sea, vais a ver cómo partes de la historia de Imilce muy probablemente sean falsas simplemente porque las casualidades existen, pero igual no tanto como esto, ¿no? Pues vemos que Imilce tiene la tiene la raíz in y el sufijo melkert. ¿Sabéis quién es Melkart? Bueno, ahí os lo estoy dejando, entonces es trampa. Pero Melkart es un dios muy importante en Cádiz. Y bueno, aquí tenemos la imagen de lo que sería Cádiz, el templo. Esto es muy importante y ya vais a ver por qué. Aquí yo creo que podéis ver en este cuadro, que es la entrega de Imilce a Aníbal Barca. Ahora os voy a contar quién es Aníbal, si no lo sabéis, aparte de los elefantes. Hizo cosas bastante interesantes, pero creo que si veis el cuadro podéis ver perfectamente dónde está Imilce. O sea, aquí, ¿no? Y esto puede ser una cuestión de que al final lo básico de historia del arte es que siempre la mirada se te va a ir hacia un punto concreto, porque además está perfecto que todo apunta a ella, entonces es como... Pero esto me ayuda a enseñaros una cosa muy interesante sobre Imilce, que, pues lo que os digo, hay que empezar a sospechar con este tipo de cosas, pero que me parece muy interesante. Vale, no es Helena de Troya, es Helena de Esparta. Hay una cosa que esto siempre lo voy a decir. A Helena siempre se la habla como Helena de Troya y la pobre lo único que hizo en Troya fue sufrir y estar harta de todos los hombres que se le acercaron. Mi pobrecita. Helena en la Odisea es un personaje súper interesante, no tanto como en la Ilíada, la pobre, pero Helena en la Odisea es bruja, ¿vale? O sea, ella sabía de pócimas, que había aprendido en Egipto. Helena hizo un montón de cosas que la historia de Helena también me encantaría contarla. Hay una versión incluso que dice que la Helena que estuvo en Troya nunca fue Helena de verdad y que realmente era una especie de holograma, un fantasma y que ella estaba encerrada en Egipto. Es una locura lo de los autores clásicos, sobre todo los romanos, ¿vale? Los romanos lo complican todo mucho, sobre todo cuando hacen interpretaciones. Si escucháis en algún momento que Penélope fue infiel, eso es cosa de los romanos, ¿vale? O sea, es culpa suya completamente. De hecho, una de las razones por las que en mi libro Odiseo no se llama Odiseo, sino que es Ulises. La primera es porque me parecía, es mucho más fácil el nombre latino, estamos mucho más acostumbrados a ello. Odiseo como que se te llena la boca, Ulises es más literario en ese sentido. También es porque mi Ulises es muy romano. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que no siempre, cuando hablamos de la tradición clásica converge en muchísimas cosas, pero normalmente son reinterpretaciones que hacían los romanos de los griegos. Y nosotros pecamos mucho de ello también. Pero diverjo. Le pasa lo mismo que a Helena, ¿vale? Helena, si veis cómo se le representa a Helena siempre, rubia, guapísima. ¿Por qué? Porque la imagen de la belleza femenina es ser rubia. Bueno, este es un trozo de una canción que me gusta mucho que se llama History of Men de Macy Peters, que dice los hombres empiezan la guerra pero Troya odia a Helena. Y me parece brutal, esa frase es una cosa que me gusta mucho repetir porque es cierto. ¿Por qué? Porque Helena tiene la culpa de haber nacido demasiado guapa, de haber sido demasiado seductora, la guerra no habría empezado si no hubiese sido por su culpa, aunque ella no hizo absolutamente nada, simplemente tuvo la mala pata de nacer siendo guapa. Lo cual es ridículo, por supuesto que sí. Pero al igual que veis, las representaciones de Helena son radicalmente distintas a las representaciones de Penélope, menos en la de mi libro. Penélope en mi libro es rubia. ¿Por qué? Porque quería hacer este cambio un poco de personalidad que al respecto, porque Penélope es siempre la buena, pero Helena es una puta. Siempre, esto es así.
Pero, y esto pasa un poco con Imilce. Imilce es blanca, rubia. No sé, la población del norte de Europa de Jaén estaba bastante bien. ¿Qué pasa? Que la gente, lo que se cuenta en los registros, que todos sabemos que eso no es verdad, es que pudo haber tenido descendencia griega, pudo haber tenido incluso descendencia celta. Se habla de todo con respecto a Imilce. ¿Por qué? Porque es una manera de legitimizarla, legitimizar el poder que tenía. Ella era, al igual que pasa con Penélope, Imilce era hija de un rey, del rey de Cástulo, y eso la convertía en peligrosa, porque no solamente era la hija de un rey, sino que era visualmente muy guapa. Entonces, esa belleza se convierte en un arma, igual que Helena. Siempre está la dualidad, lamentablemente, en las obras griegas muchas veces las mujeres lo único que pueden ser es eso, o buenas esposas o putas, no hay término medio, lamentablemente. Pero bueno, vamos a hablar ya sí sobre lo que sucedió exactamente con Aníbal. ¿Sabéis quién es Aníbal? Aníbal es una persona, bueno, Aníbal el caudillo, Aníbal el militar. Aníbal fue una víctima de su tiempo. ¿Por qué? Él nació en una familia que ya odiaba a Roma. El padre de Aníbal detestaba a los romanos. ¿Por qué? Porque en la Primera Guerra Púnica Roma había quitado algunos territorios a lo que era Cartago. Entonces, ¿qué pasa? Que desde pequeño a Aníbal su padre le dijo que se lo había tomado como algo personal, básicamente, que esto tenía que ser mío, esto tenía que ser nuestro, entonces lo que tienes que hacer, tienes que basar toda tu vida en tratar de destruir a Roma. Los romanos siempre hacen cosas malas, si lo contamos desde el otro punto de la historia, y por eso me parece muy interesante contarlo desde el punto de vista de los malos, que son normalmente los íberos, los cartagineses, y no de los romanos. Pero bueno, me parece guay. Pues ¿qué pasa? Que entonces Aníbal, desde muy joven, él ya había demostrado que era increíble. Él era el Alejandro Magno de su época, por eso hacía cosas tan raras, ¿no? Como por ejemplo lo de los elefantes en los Alpes. Es que de verdad que de vez en cuando salen un montón de... Cuando se encuentran restos de elefantes, ya te digo yo que son más antiguos que de hace 23 siglos, siempre se dicen restos de los elefantes de Aníbal. Hay un yacimiento en Soria, bueno, dos, Ambrona y Torralba, que los dos tienen restos de elefantes, y me encantaría que alguien dijese también son... No, elefantes pleistocenos de Aníbal, sería muy interesante. Bueno, pues aquí vemos cómo el ser una mujer también es motivo es un arma. ¿Por qué? Como os he dicho, Imilce era la hija de un rey, del rey de Cástulo. Cástulo controlaba un territorio muy interesante, un territorio minero, un territorio que daba no solamente riqueza, sino poder. Entonces, a los cartagineses les interesaba mucho tener a Cástulo de su parte, o someterles y quedarse con ellos. ¿Por qué? Porque si no lo iban a hacer los romanos, que eso es lo que pasaría luego en un futuro, y por eso también las jornadas ibero-romanas de Cástulo. Pero en un principio Cástulo estaba ahí y alguien tenía que hacerse con él, Bastión de Cástulo. Pues lo que hicieron para tratar de contentar a Aníbal fue decir el rey, oye, yo te doy a mi hija, que es muy guapa, y tú te desposas con ella. Y ahí es como tenemos pues, el cuadro que os he enseñado antes de la entrega de Imilce a Aníbal, como si fuese, o sea, veis lo dramático que es todo, ¿no? Los elefantes, la gente gritando, bueno, gente muerta por aquí. Dramático todo siempre, por supuesto que sí. Y así es como se cierra una alianza con un matrimonio. Los matrimonios a lo largo de la historia no han sido muchos por amor, han sido todos muy probablemente por dame estas tierras o quiero tener esta posición, y más cuando se trata de un gran militar como lo era Aníbal. Y hombre, seguramente puestos a elegir entre la mano de tu hija y que te destruyan la ciudad, pues bueno, pues decidió que iba a sacrificar a su hija. Pero bueno, según cuenta la historia, tuvo bastante suerte porque se llevaban bastante bien y se querían mucho. ¿Habéis visto esta Imilce, dama de Elche, muy mona? Sí, no, me encantan los dibujos en internet. Pero bueno, según la historia, y ahí es la parte en la que digo que también es que se parece mucho Imilce a Penélope, es que según cuentan no solamente fue un matrimonio por conveniencia, sino que se quisieron mucho.
y estaban tan enamorados que, por supuesto, acabaron teniendo un bebé. Aquí también les digo, no hacía falta estar enamorados para tener un bebé, creo que a estas alturas no es necesario, pero parece ser que sí, que lo que cuentan la leyenda y lo que cuentan las fuentes, que os digo, no tenemos fuentes, ya os digo, me estoy adelantando, pero no tenemos fuentes directas que nos dijesen sí, pues estaban súper enamorados y querían, no. Aquí pasa otra de las casualidades que os he dicho que había que tener en cuenta, y es que Aníbal, antes de salir otra vez en su misión contra Roma, visitó el templo de Melcar. Otra vez, ¿no os parece un poco curioso que Imilce, que literalmente significa la protegida de Melcar, sea el nombre de la mujer y luego vayan al templo? Es todo como muy literario, muy bonito, que podría llegar a ser. Es un poco como Heracles. Heracles significa la gloria de Hera. No le gustaba mucho Hera Hércules, pero bueno, no pasa nada, pero cosas así se hacían, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí en el templo, en Cádiz, pasó una cosa muy interesante que determinaría también qué pasaría con el futuro. Y es que decidió Aníbal que iba a traer sacrificios importados directamente desde Sagunto, bastante lejos, la verdad. Los iba a traer y lo que iba a hacer era pues, dárselos al dios. Y aquí prometió que iba a volver e iba a recuperar a Imilce. ¿Por qué? Porque estaban muy enamorados. Entonces Aníbal quería que cuando acabase la guerra se quedasen juntos y que viviesen juntos para siempre, no sé si en Cástulo, en Gadir, en Cartago, no se sabe, pero quería regresar a estar con ella. Y además le pidió protección de muchas otras maneras. Se supone que Aníbal le pidió a Imilce que efectivamente se escondiese en Gadir, porque tenía protección del propio dios. Le pidió por favor que además se quedase atrás porque Aníbal tenía mucho miedo de que los romanos llegasen hasta Cástulo y que lo que hiciesen fuese matar a su mujer y a su hijo, porque igual la toma de territorio no le molestaba tanto, pero si acaban con la vida de alguien que te importa, pues duele muchísimo más y además porque la pérdida de un territorio te puedes recuperar de ello, de la pérdida de alguien al que quieres es mucho más difícil, es un juego psicológico y los romanos una cosa que son muy inteligentes. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que simplemente pues se acabó yendo. Aníbal se fue con sus elefantes a hacer cosas y ¿sabéis lo que pasó con Aníbal al final? Bueno, Aníbal perdió la guerra, pero estaba vivito y coleando. Lo que nos cuentan las fuentes es que de tan avergonzado que estaba, acabó suicidándose Aníbal. Lo cual me hace pensar que muy probablemente no estaba tan enamorado igual de Imilce, igual habría estado feliz si se hubiese regresado con ella, pero lo dicho, la historia de amor es una cosa muy bonita. También os digo, yo tampoco creo que, por ejemplo, Penélope y Ulises se quisiesen tanto como nos hacen creer muchas veces. Al final, pensad que en el caso de Penélope y Odiseo estuvieron más tiempo separados del que estuvieron juntos. Y de hecho, Penélope cuando se casó con Odiseo, ella tendría unos 14 años y Odiseo igual 25. No sé vosotros, pero yo creo que lo del amor era un tema bastante más complejo que en este caso. El problema de Imilce tampoco es que no sabemos la edad que tendría. Yo también apuesto porque tendría 14, 15 años seguramente, que es algo bastante común, igual un poco más porque se quedó embarazada muy rápidamente, pero no podría ser muy mayor, sí, porque no estaba casada. Y además, Aníbal no creo que tuviese 17 años y estuviese recorriéndose media península ibérica para ir a matar a los romanos, no tenía ningún sentido. Entonces, bueno, aquí se acaba la historia de Penélope de Imilce y Aníbal. Pero no acaba la historia de Imilce. Aquí, vale, primero os voy a hablar sobre el niño, porque es importante. El niño no tiene nombre. El niño es un concepto que se ha ido reinventando a lo largo de los años. Tenemos Aspar, también sin H, Aspar. Luego tenemos esta novela histórica no voy a pronunciar este nombre porque no puedo hacerlo, que se llama Amílcar, como el padre de Aníbal, que también es bastante probable, ¿por qué no? Pero no tenemos ni idea de cuál es el nombre del niño. Le vamos a llamar Aspar porque es el que más se repite, pero no tenemos ni idea de las fuentes clásicas, este nombre no se toca. Lo cual también es interesante, ¿no? Es el heredero de Aníbal. No deja de ser el heredero además también del rey de Cástulo, pero no tenemos ni idea de cómo se llama. Suena bastante complejo.
Y aquí llega una parte que me parece muy interesante, que por supuesto os he dicho que a mí me interesan los muertos, ¿no? Pues os voy a hablar de muertos, no hay nada más de muertos que lo que os voy a contar ahora. Te cuentan también las fuentes, la leyenda, que Aspar, nuestro pequeño hijo, bueno, hubo un momento en el que había problemas, ¿vale? En Cartago Nova había muchísimos problemas, estaban empezando a tener no solamente problemas con las cosechas y culpa de los romanos probablemente todo. Entonces se hizo un sorteo, y se hizo un sorteo para sacrificar niños, ¿vale? A Moloch, que es un dios que es muy interesante, es un dios que es de la tradición hebrea, pero que llegó a través de los fenicios, lo de la mitología cartaginesa, íbera, todo es muy, muy interesante, y en esto nos podemos tirar hablando también siglos. Pero bueno, Moloch era un dios del fuego, un dios destructor, los romanos lo representaban casi como Saturno, el que se comía a sus hijos, el padre de Zeus, de todos los grandes dioses. Es un dios que daba muchísimo miedo, y la única manera de aplacar su ira y de que estuviese contento era sacrificar niños en su honor. Pues se hizo un pequeño sorteo y le tocó a Aspar, al hijo de Aníbal. Cuentan que Aníbal se enteró de esto desde Italia. Sí que llegaban rápido las conexiones, ahora llegar a Cartagena es muy difícil, ¿no? Lo del tren está complicado, pero de Cartago a Italia llegó el mensaje y hizo que se impidiese por completo que lo matasen. Luego otras fuentes dicen que no, que efectivamente llegase a morir aquí, otras pues hablan de no, pues un milagro de no sé qué, no sabemos qué es lo que pasó porque os lo he dicho, pues no sabemos ni siquiera cómo se llamaba el niño. Pero os voy a enseñar lo que es un tofet, que es donde se metían a los niños. Estos son cementerios de niños muertos sacrificados. ¿Os gustan? Todos estos, hay imágenes impresionantes. El más grande que hay, el más importante al menos, está en Cartago. Pero hay imágenes de campos enteros de urnas, porque metían las cenizas, porque además eran cremados, en estas urnas. Eso es impresionante. O sea, ya es impresionante imaginarlo como un cementerio normal, imaginaros ahora si estáis pensando que son niños sacrificados. Pues, a ver, aplacar la ira de los dioses no lo sé, pero te dejaba... Es un poco los juegos del hambre cartagineses, ¿eh? O sea, lo de mandar a los niños a la horca y... Pero sí, lo dicho, siempre tengo que meter algo de la muerte y este caso pues me ha venido bastante bien. Pero ahora, ¿cómo murió Imilce? Porque como os digo, la historia, todo lo que sabemos, todo lo que nos cuentan las fuentes clásicas al respecto de Imilce, se frena en cuanto Aníbal se va. Es normal. Imilce solamente estaba actuando como una moneda de cambio, como un personaje a favor del héroe, lo que es Penélope. Bueno, pues hay una de las opciones que dan es que muriese en mitad de una peste. Esto es algo muy literario y muy probablemente, lo dicho, sea por el bien de la trama. No hay muchos estudiosos que piensen que realmente murió de una epidemia de peste en Cástulo. Esta es la opción si se hubiese quedado en Cástulo, que tampoco lo sabemos. No sabemos dónde se fue Imilce. Esto sería bastante fácil de mirar en el registro arqueológico si de repente encontramos un montón de tumbas que no están ni señalizadas ni que haya tenido ningún tipo de ritual. Es bastante fácil detectar lo que son las víctimas de epidemias o pandemias. En este caso no se ha encontrado nada similar, así que es muy probable que eso no pasase. Luego, espera, no creo que no tengo, vale. Digo, no me acordaba cuál era la otra diapositiva. Luego hay otra versión que también la popularizó el mismo escritor de nombre completamente imposible que os he enseñado antes, que es que Imilce y su hijo se subieron en un barco rumbo a Cartagena, estaban en Libia o algo así, o sea, fue un poco... y murieron en un naufragio, cosa que tampoco sabemos, y probablemente sea simplemente la versión del libro. Sí que es cierto que para el libro se basó en la versión que más le gustó de los mitos que se contaban sobre Imilce, pero tampoco lo sabemos. Hay otra versión que efectivamente, pues, que sí murió en Cartago, o, que también me parece muy interesante, que Imilce realmente muriese en Cástulo, cuando llegó todo el problema de los romanos, porque como Aníbal perdió la guerra, pues al final Cástulo acabó siendo parte del imperio. No tenemos ni idea. Ya os he contado cómo murió Aníbal, ahí está, dramatismo, suicidado, pobrecito. O sea, imaginaos que toda su vida le entrenaron para ser un gran militar
y lo vio todo perder delante de sus ojos. Pero ahora sí, ¿realmente existió Imilce? Pues la realidad es que no lo sabemos. Arqueológicamente no tenemos nada documentado sobre Imilce. Arqueológicamente nada. No tenemos ni inscripciones, no tenemos una tumba, no tenemos nada. Lo único que tenemos es la historiografía clásica. ¿Qué pasa? La gente miente mucho. Y al final, cuando hablas de alguien, de una figura que quieres engrandecer, engrandeces absolutamente todo. Es muy probable que pueda existir una princesa íbera a la que lo hubiesen casado para estar. Eso no es nada raro, pero puede ser que todo lo que haya alrededor de Imilce sea falso. Y eso es un problema, porque estamos hablando del siglo III de antes de nuestra era. Información no había tanta como puede haber en cualquier otro momento de la historia. Y eso que la gente se inventa mucho, la frase esta de que la historia la escriben los vencedores, es muy cierta. Al final tú no te vas a poner mala propaganda a ti mismo, no tiene ningún sentido hacer eso. Entonces no lo sabemos. Yo quiero pensar que sí, en el sentido de que me parece muy interesante y que es una figura, mujeres íberas no conocemos prácticamente ninguna. Y es muy interesante que esta haya llegado tanto como que forme parte de la literatura clásica y la literatura científica clásica, pero no podemos saberlo. Está esta escultura que se asimila a Imilce, porque creo que de hecho proviene de Cástulo, la escultura. Dicen que sí. Sí, pero no se sabe, claro. Sí, a mí tampoco me parece como muy... Sí. No se corresponde nada con la escultura íbera. No. Sí, o sea, esto es como muy... El que hay en Baeza, creo que está, y claro, muy pilla cercana, y media ciudad de Baeza y de Úbeda, están construidas con las piedras de Castro. Ya, claro. Dicen, ¿cómo enganchar? La cola. Sí. Eso es la sensación que me dio a mí cuando estaba investigando al respecto de esto. De los leones que tienen la base sí puede ser que sí. Porque son muy parecidos, tienen una cierva y varios leones y un toro creo que son, y ahí sí pueden ser que correspondan a algún monumento íbero. Pero esta no, y no sabemos si es Imilce o si es una dama o si es cualquier otra persona, porque lo he dicho, no hay una inscripción que ponga esta es Imilce, hija del rey tal de cual, no sé qué. Así que no lo sabemos, esta escultura está en Baeza, podéis verla. La pobre está un poco... Le vendría bien una restauración, pobrecita. Pero es eso, es la única prueba arqueológica prácticamente que tenemos sobre Imilce y la mayor parte de cosas que se cuentan sobre ella suelen ser muy fantasiosas. Entonces, pero digo, a mí me parece muy interesante ver cómo la figura de la mujer ha servido también a lo largo de la historia como propaganda, cómo se ha servido como... para intentar llevarla también a un segundo plano, porque si Imilce fuese un hombre, si Imilce fuese el príncipe de Cástulo que hizo una alianza para poder derrotar a Roma y que habríamos escuchado muchísimo más, habría 800 libros al respecto sobre ella y sería la cara de Linares, de Jaén y de toda Andalucía, probablemente. De hecho, el padre no se conoce nada, no se conoce ni el nombre. Es que... Aquí a la fecha de Castro le dieron un nombre y un muslo. Sí, es que... Invento total, entonces es menos una de las fuentes ya tardías. Entonces, eso es algo bastante triste y por eso también es tan importante la arqueología y que sigamos haciendo este tipo de cosas, porque todo lo que podemos ir rescatando, todo lo que no se vaya perdiendo, ¿y qué otra manera vamos a hacer? Al final, los registros escritos que tenemos son limitados, no podemos de repente sacar a Tito Livio y que nos escriba, o yo que sé, Plinio el Viejo, y que no se puede hacer eso. Aunque he de decir que es muy interesante ahora lo que se está haciendo con los papiros de Herculano, no sé si lo estáis viendo, que se está pudiendo leer los papiros y se han encontrado textos inéditos. Eso va a ser una locura y tengo muchísimas ganas de que vaya avanzando el proyecto, pero es que al final la información que tenemos es limitada. Entonces, todo lo que se pueda hacer, todo lo que se pueda ir excavando, todo lo que se pueda ir identificando va a ser bueno para todos, no solamente para la historia del futuro, sino para todos los que estamos viviendo aquí, porque no deja de ser nuestro pasado, y más vosotros que si sois de Andalucía, esto lo tenéis relativamente cerca. Ya sé que Andalucía es extremadamente grande y todo es extremadamente lejos, pero que a mí me encantaría, si fuese de cerca de la zona, sobre todo si eres de Cástulo, de poder aprender este tipo de cosas. Así que bueno, esto es prácticamente todo. Me encantaría en algún momento, igual escribo también la Odisea de Imilce, igual que la de Penélope.
esa sí que sería mucho más inventada que la de Penélope, pero oye, que quién sabe, que igual dentro de aquí a 20 años, es que en Cástulo queda muchísimo por excavar, o sea, no sabéis lo grande que es el yacimiento, igual en algún momento nos encontramos algo que diga que efectivamente encontramos la tumba de Imilce, ¿eso sería? O sea, yo quiero estar allí cuando lo saquen y lo hacemos, vamos, fiesta nacional, pero es eso. Lamentablemente muchas de estas cosas suelen pasar así, que cosas que consideramos que son arqueológicamente, nos están echando. Cosas que consideramos que son arqueológicamente correctas muchas veces son más leyenda que otra cosa. Entonces nada, bueno, os voy a hacer un poco de autobombo a mí misma para acabar y ya os dejo iros también a lo que sea. La verdad es que no sé qué hora es, seguro que me he pasado un montón, lo siento mucho, lo he intentado hacer rápido, ¿eh? Tenía 30 diapositivas y he ido lo más... Pero bueno, como os he dicho, yo saqué Penélope en el año 2024, sigue disponible en librerías. Veremos, porque los libros caducan con 6 meses, entonces pues ya sabemos cómo funciona. Pero este junio saqué otra novela que se llama Los Anatomistas, que si os interesa, si os gusta la novela histórica, es novela histórica. Siglo XIX, Edimburgo, no sé si sabéis qué son los ladrones de cadáveres, ladrones de cuerpos. En Edimburgo en el siglo XIX hubo un momento en el que había más médicos que cuerpos que diseccionar. Entonces lo que se dedicaron, hubo 2 personajes que se llamaban Burke y Hare, que se dedicaron a ser unos oportunistas. Comenzaron a acercarse a gente que estaba moribunda y a darles matarile y a vendérselos luego a un profesor de la Universidad de Edimburgo. Esto los pillaron, uno de ellos, Burke, acabó expuesto, y ahora mismo si vais a Edimburgo lo podéis ver, está en el Museo de Medicina, expuesto su cuerpo por todo lo que hizo, fue con la manera de humillarle, pero a partir de ahí a mí me gustó mucho esta historia y a partir de ahí yo pensé qué es lo que pasaría después y eso es lo que conté en mi novela Los Anatomistas. Va sobre 2 estudiantes de medicina de la facultad de... ¿Qué? Dos estudiantes de la facultad de medicina de la Universidad de Edimburgo que investigan unas muertes que están sucediendo a lo largo de la ciudad que todas parecen relacionadas también con la universidad. Y ya está, y ya me callo aquí, así que muchísimas gracias por escucharme, espero que os haya gustado.